Vamos a buscar la palabra de Dios para comenzar. Y vamos a buscarla en Mateo 8, 23 al 27. Y dice la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra, que es tan bella, Señor, y tan poderosa, que aún después de tanto tiempo que pasó este suceso, Señor, sigue hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, y nos sigue dando paz. Gracias te damos, Señor. Bendice este servicio de una manera muy especial a aquellos que están de vacaciones. Bendícelo a los que están aquí, Señor. Llénalos de tu presencia y ayúdanos en este día especialmente poder alabarte y glorificarte, porque es lo que hemos venido a hacer, Señor. Adorarte y darte lo mejor de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Dice la palabra del Señor, si quieren pueden sentarse, que entrando Jesús en la barca le siguieron sus discípulos y que se levantó una tormenta muy grande. Yo creo que una tormenta como la que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Una tormenta en que parecía que todos iban a perecer, que todos se iban a ir. Y el Señor estaba durmiendo. Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros muchas veces estamos creyendo que el Señor, aunque no lo vemos manifestarse como nosotros esperamos, que Él está indiferente a lo que nos está pasando. Yo quiero que tú sepas que no es así y que tú lo sabes. Tú estás convencido, igual que yo, de que el Señor es real, de que el Señor vive, de que el Señor está por nosotros, que aunque muchas veces esté en quietud la cosa, que no se vean alguna de las cosas por las que has estado orando, o porque no veas manifestaciones espirituales grandes como tú quisieras verlo, pero el Señor está ahí, porque el Señor en medio de la quietud también está. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba durmiendo, la tormenta estaba afuera, pero Él estaba ahí. Qué bueno es saber que el Señor está en nuestra vida. Amén. Que no importa cuántas tempestades estén alrededor de nosotros, cuánta muerte, ¿verdad? Estamos viendo ahora en Cuba, qué tristeza. Ayer era cada 5 minutos me llamaban: se murió fulano, se murió la mamá de un hermano, y después me llamaron: se murió el papá de otro hermano, y se está muriendo el hermano, y era así, cada 5 minutos me llamaban para darme una mala noticia. Y entonces nosotros muchas veces vemos todo eso y pensamos que el Señor se olvidó. La muerte está en el control del Señor. Dice la palabra del Señor que la vida y la muerte están en el poder de Él, que Él tiene los días para cada uno de nosotros contados. Amén. Y si Él no está en medio de nosotros, ¿para qué estamos entonces viniendo a la iglesia, leyendo la palabra, orando y ayunando y buscando su presencia? Entonces, por gusto estamos haciendo estas cosas. Tenemos que creer esto. Él está peleando por nosotros. Tiene el día y la hora de cada uno de nosotros. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos en lo que podamos, pero no tenemos que vivir con miedo. El miedo no es para los hijos de Dios. Tenemos que tener seguridad eterna. Y esta seguridad que tenían esta gente que estaban después que pasó todo esto, que el Señor resucitó. Cuando ya el Señor resucita, que ya Pedro, Juan, todos los apóstoles tienen una experiencia con Dios, que es la experiencia que hemos tenido nosotros, ¿verdad? Hemos tenido experiencias llenas de bendiciones
Después que conocimos al Señor, la gracia se derramó sobre nosotros. Y esa experiencia de la gracia es la que está en nuestra vida. No tenemos que tener temor. Hoy Alfreditín me dijo, mami, lo que pase, sea que me vaya ahora, sea que se vaya uno, tenemos eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos eternidad. Yo quisiera que todos repitieran conmigo. Tenemos eternidad. No tenemos que tener temor. No tengo por qué tener temor. Amén. A la muerte. Ni la muerte, ni la vida, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Amén. Si vivimos, para Él vivimos. Y el domingo pasado fue algo parecido a lo que dije para comenzar. Y si morimos, para Él morimos. Amén. Los discípulos estaban todos nerviosos. No habían visto todavía la resurrección. Estaban viendo señales, estaban viendo manifestaciones de Cristo, ¿verdad? Todas las cosas que Cristo hacía, porque era el tiempo de Él para hacer todas estas señales. Pero después que ya Cristo resucita, ellos tienen una experiencia completamente diferente. Ya ellos sabían en quién habían confiado. Amén. Y nosotros sabemos en quién hemos confiado. ¿Cuántos testimonios tenemos desde que nos convertimos a esta fecha de que Dios vive? Yo quisiera ver las manos de aquellos que tienen testimonios reales. Cuando la barca se está hundiendo, Cristo está en medio de ti. Amén. No tengas temor. Jesús está en tu barca. ¿Por qué temes? Si Jesús está en tu barca, Él está contigo. Y nada de lo que te está sucediendo. Yo todas las mañanas me levanto y no sé si será seguro el testimonio, la oración de ustedes, pero Alfred y yo cuando nos levantamos a orar, todas las mañanas oramos, Señor, te pedimos que tu sangre maravillosa nos cubra, te pedimos que tú guardes nuestra casa, tú tienes nuestro día en tus manos, te pertenece, lo que venga está en tus manos. Amén. Así que vamos a ponernos de pie en este día para adorar y glorificar el nombre de Jesús. Pero yo quiero que tú le digas al que está a tu lado en este día, Jesús está en mi barca. Y Él calma la tormenta. Jesús está en nuestra barca, Alfredo. Ulises, Jesús está en nuestra barca. Jesús está en Mela. Gloria a Dios. Y Él calma las tormentas. Bendiciones para este día y vamos a adorar el nombre del Señor con todo nuestro corazón, porque en realidad a eso hemos venido a este lugar, a darle a Él lo que Él merece, la gloria y la honra. Levanta tus manos ahí donde estás y adórale. Dile, tú eres el único digno, eres el único perfecto. Te adoramos y confiamos en ti, tú eres nuestra esperanza. Dice tu palabra que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y es necesario pasar a través de ti, Jesús, para llegar a la eternidad, para ir al Padre, para vivir un día en la eternidad, Jesús. Tú rompiste, Señor, tú rompiste el velo y preparaste un camino para que tus hijos hoy no mueran, Señor, para siempre, sino que tengan vida eterna, vida para siempre. Te adoramos, Jesús, en este día. Levanta tus manos ahí donde estás. Dile, tú eres buena, tú eres grande, Jesús, te adoramos. Tú eres grande, te adoramos, Jesús. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno
causa huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Tú eres digno, digno de alabar, digno de exaltar. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Tú eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Tú eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Tú eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Tú eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Tú eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Tú eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Tú eres digno de alabar, Señor Jesús. Tú eres digno, oh, el único digno. Tú eres digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Tú eres digno, Dios, no hay otro nombre igual. Dile conmigo, ¿será alguno digno? ¿Será alguno digno? ¿Alguno perfecto? ¿Alguno que pueda el libro abrir y desatar los sellos? El león de Judá, que a la muerte venció.
rescate pagó. Él es digno de la gloria, el honor y la bendición. Él es digno, es Él es. En verdad nos ama el Padre, verdad, y su espíritu se mueve, así es. Y Jesús nuestro Mesías por siempre nos sostendrá, así es. Nuestro Dios, dile, nuestro Dios entre nosotros morará por siempre, así es. Será alguno digno, alguno perfecto, alguno que pueda el libro abrir y desatar los sellos. El león de Judá, que a la muerte venció, la raíz de David, el Cordero de Dios, mi rescate pagó. Y cada gente y tribu, cada lengua y nación, un real sacerdocio reinando con Cristo en la nueva nación. Él es digno de la gloria, el honor y la bendición. Él es digno, Él es digno, Él es digno, es Él. ¿Cuántos creen que Él es el único digno? Aleluya, te alabamos, Dios. Te adoramos porque tú eres bueno y tu presencia permanece. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. La batalla. Cuando yo veo batallas,
quiero hablarles de un versículo que es muy conocido. Yo creo que es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Cuando yo se lo diga, usted va a decir, yo conozco ese versículo, verdaderamente. Y es Romanos 8, 28. Más que vencedores. Este es un versículo muy conocido. De lo quiero hablar porque nosotros recibimos un mensaje de un pastor de Cuba y él está en medio de las situaciones que ellos están viviendo. Él nos manda un tremendo mensaje, verdaderamente hermoso, sobre una meditación que él está haciendo sobre este versículo en medio de las circunstancias que él está viviendo, ¿no? Entonces, inclusive yo quiero en el mensaje que vamos a estar estudiando, quiero incluir las palabras que me dice él. Se las voy a leer para que ustedes vean. Pero vamos a orar un momentico, voy a leer el versículo 28 y después vamos a orar. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, que es una palabra fuerte, bendecida, una palabra tuya, una palabra que va a hacer rema en nuestros corazones, y permite que esa palabra, Espíritu Santo, nos llene de tu presencia y nos ayude a conocerte más. Mira, Señor, te pedimos aquí puestos de acuerdo todos para que tú nos ayudes a entenderte, a entender cada vez más tu palabra, tu presencia, lo que tú quieres de nosotros, lo que tú verdaderamente, Señor, quieres que nosotros hagamos y que sintamos, que tu presencia sea manifiesta en cada uno de nosotros personalmente, Padre. Que podamos ver que tú estás con nosotros y sentirnos, Señor, que de tu mano estamos caminando hacia la eternidad, que estamos caminando hacia tu presencia, a verte cara a cara, Señor, un día. Gracias te damos porque esa confianza sea en nosotros, esa fe, esa esperanza, Señor, y esa paz se arraiguen en nuestros corazones y podamos estar seguros de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La idea del mensaje que nos manda este pastor dice, todas las cosas le ayudan a bien, es la parte intermedia del versículo. Ahora, yo quiero ya verlo como un estudio, ¿no? Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo está muy claro. Yo creo que está muy claro. Es un versículo que conocemos. ¿Cuántos se saben este versículo? Amén. De memoria, ¿verdad? De memoria no lo sabemos. Lo hemos repetido tantas veces. En tantas circunstancias de nuestra propia vida hemos sentido que es una promesa, ¿verdad? Que es algo nuestro. Pero vamos a pensar ahora en lo que estamos viviendo en estos días. En lo que estamos viviendo, no solamente en Cuba, sino también aquí, porque aquí también hay campanas de dolor y de enfermedad y de sufrimiento y de cosas, ¿verdad? Están en todas partes. Es decir, estamos en tiempos finales, en tiempos que hay mucha incertidumbre de qué va a pasar, de que muchas veces me pongo a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Cuál será la nueva noticia? ¿Qué será lo nuevo, verdad? Ahora, sabemos que Dios está obrando de tal manera que absolutamente todas las cosas que ocurren en la vida de un creyente cooperan para bien. Todas las cosas. Bien, ahora, yo lo voy a desglosar un momentico porque hay algunas cosas que tenemos que ver en el versículo, ¿verdad? Y lo primero es que dice, y sabemos, esa palabra. Quiere decir, este versículo, Pablo lo escribió, vamos a ver, a la iglesia de los romanos, pero a una iglesia a través de todo el tiempo, hasta el día de hoy, hasta nosotros, que sabe y conoce a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice, y sabemos, quiere decir, está por sentado ya de que la persona que va a leer este versículo, que va a tomar esa promesa, conoce lo que va a hablar él. ¿Dicen amén? Así que ese y sabemos también es, vamos a decir, el ingrediente más importante de toda la cristiandad, la fe. La fe está incluida en el y sabemos. Amén. Y muchas veces, por la experiencia tanto propia que nosotros tenemos como la ajena, es decir, el testimonio nuestro
más el testimonio de todos los hermanos que están en la fe. Amén. Eso nos da un y sabemos. Porque yo me pongo a pensar en las cosas que Dios ha hecho conmigo a través de todos los años que llevo en el Evangelio y la que ha hecho con los que están a mi alrededor, ¿verdad? Piensen por un momento, ¿cuántas cosas usted no ha visto que Dios ha hecho? ¿Cuántas puertas usted no ha visto que Dios ha abierto? ¿Y cuántas ha cerrado? ¿Verdad? ¿Cuántas soluciones ha dado a tantos problemas que decir? Y todo eso, ¿por qué lo sabemos? Porque lo sabemos. Porque es la fe que tenemos la que nos ha abierto esas puertas, la que la ha cerrado, la que ha dado todas esas cosas, ¿verdad? Y hay una certeza segura de que sabemos que Dios está en control. Ese y sabemos es importantísimo. Pablo comienza de esa manera ese versículo para darle una certidumbre total, absoluta, de que Dios está en control. De lo que él va a hablar, Dios está en control. Ahora, el segundo punto que dice el versículo dice que, fíjense, eso es lo que sabemos, ¿no? Que a los que aman a Dios, le voy a parar ahí, a los que aman a Dios. ¿Para quién está dirigida la promesa de este versículo? Para los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Entonces, los que aman a Dios son los que saben y confían y están correctamente ciertos de que Dios está en control. Amén. Ahí hay una promesa grandísima. Amén. Ahora, los que aman a Dios son los que sacan fruto de todo lo que Dios hace. Son los que aman a Dios, los que reciben los frutos de Dios. Porque aman a Dios y Dios los ama a ellos. Y ese es el primer fruto que reciben, amor de Dios. Amén. Él me ama, dilo si Él me ama. Ustedes saben lo que significa eso para tantas personas en este mundo que no conocen esa palabra, no conocen lo que es amor, no conocen lo que es verdaderamente conocer algo, una expresión de cariño, ¿no? Pues Dios nos ama. Estos son los llamados con llamamiento eficaz. Los que Dios ama son los que Él llamó, los que Él predestinó. Eso lo dice la palabra, ¿verdad? Ahora, dice, por tanto, son elegidos conforme a los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios están hechos para los que Él ama. Yo creo que en esos dos pequeñas primeras partes del versículo hay una enseñanza grandiosa, ¿verdad? Y vamos ahora un momentico a la respuesta a este versículo. Está en el versículo 29 y 30. Vamos a verlo para que ustedes vean. Un momentico, en el 29 y 30. ¿Ya? Dice, porque a los que antes conoció, también que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos, ¿qué? Como su Hijo, ¿quién? Jesús. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que llamó, justificó. Que es decir, le perdonó todos sus pecados, porque son los que Él ama, ¿verdad? Y a los que justificó, a esto también, ¿qué? Glorificó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahí está la respuesta de quiénes son los que Dios ama. Y a eso está dirigida esta promesa. Amén. Ponme el 28 otra vez. Viene ahora la promesa. Dice, ahora, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuál es la promesa? Que todas las cosas le ayudan a bien. Dios mismo está haciendo que todas las cosas obren continuamente en beneficio de los que Él ama. Y dice todas las cosas. Y cuando tú te paras a pensar en todas las cosas, ¿qué cosas son las que ayudan a bien? ¿Las cosas buenas nada más? No, todas las cosas. Aún las cosas que pueden ser adversas, que pueden ser frustrantes, que pueden ser fuera de los planes humanos, que pueden ser parte de lo que nosotros mismos pensemos y entendemos. Y muchas veces estamos viviendo algo y decimos, pero ¿cómo es posible que Dios esté de acuerdo con que me esté pasando esto? Pero eso Dios lo va a convertir a bien, porque te ama. Y ahí es donde te tienes que agarrar de esa promesa.
y pedirle al Señor, Señor, tú me amas. Yo sé que tú me amas. Por lo tanto, todas estas cosas que estoy viviendo van a ser para mi bien. Amén. Y a veces es difícil. Es muy difícil. Porque pensamos que no podemos. ¿Ok? Puede ser que no se entienda. Porque entender que las cosas buenas nos ayudan a bien es muy fácil. ¿Verdad? Entenderlas es muy fácil. Pero el versículo sigue diciendo algo. Dice, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Le tienes que pedir al Señor, ¿estoy en tu propósito? Esa es una pregunta que te tienes que hacer. ¿Estoy en el propósito de Dios? ¿Estoy viviendo bajo el propósito de Dios? ¿Estoy confiando en el propósito de Dios? Ustedes saben, yo estaba preocupado por la iglesia en Cuba. Porque yo veía muchas cosas, pero no veía la iglesia cerrada. Veía la iglesia ajena. Pero no, hay una iglesia allí. Y le doy gracias a Dios por eso, porque hay gente ahí en el propósito de Dios, pensando en el propósito de Dios y orando para que Dios obre. Hay una iglesia allí permanente, levantada, orando, ayunando, pensando en las cosas, porque cuando oímos este mensaje, hemos estado en estos días, gracias a Dios, comunicándonos con mucha gente de Cuba, les he oído hablar palabras de fe. Esos son escogidos, esos están justificados, esos están bajo el propósito. Pero Dios ha hecho promesas y son estas, y no podemos decir que Dios miente. Dios es real, Dios es verdad, ¿verdad? Entonces, si Dios no miente, pues, y yo soy parte de esos llamados, y soy de los que Dios ama, y sé perfectamente y tengo fe para saber todo lo que Dios va a hacer, tengo que creer que todas las cosas que me pasan en la vida son para bien. ¿Amén? ¿Dicen amén? Tampoco es una promesa como vivimos antes que aplica a todos, es solo a los creyentes, porque una de las cosas que pensamos que puede ser que la gente diga, bueno, le está pasando esas cosas malas a fulanito, pero no cree en Dios, no ha confiado en Dios, o no es parte de la bendición de Dios. Aquí está clarísimo el versículo. Yo creo que más claro, a los que aman a Dios. Ustedes saben que hay muchas personas que no aman a Dios, que creen, se piensan. El otro día yo estuve hablando con un hombre que estaba llorando por una situación que tenía en la farmacia de que el nieto está con COVID, la nuera, la familia, no sé, todo el mundo llorando. Pero cuando le fue a hablar de Dios, se la comió viva. Entonces, ese no es creyente, ese no le va a pasar esta bendición, ese no va a tener, no está dentro de esa promesa, porque él mismo declaró con su boca que no quería saber de Dios ni de la iglesia. Entonces, ¿por qué él va a recibir una promesa que no es para él? ¿Verdad? Dicen amén, ¿entienden las cosas? Además, eso es justo. Es hasta justo. Porque si no amas a Dios, ¿por qué vas entonces a recibir nada de Él? Si tú no crees ni que existe. ¿Verdad? Hasta desde el punto de vista humano lo vemos justo. Pero bueno, hay gente que piensa que no. Ok, bien. Ahora Pablo dice, todas las cosas ayudan a bien. Bien, verdades. No algunas veces, es todas las veces. No solo las cosas buenas, no algunas cosas, no todas serán buenas. No todas son como yo quiero, ¿verdad? Así que hay que tener eso en cuenta. Todas las cosas de obrar de Dios llevan al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? En el versículo 31. ¿Quién? ¿Para quién es eso? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, ahí hay una pregunta que te deja en el aire, así, para que tu mente se llene de la presencia de Dios. Porque ¿quién puede ir contra ti si Dios es contigo? Y después dice una serie de cosas que la vamos a ver después, pero quería leerle lo que dijo el pastor. El pastor dice en ese mensaje, dice, voy a leerle la cita como tal, dice, cuando Dios nos dice
que todas las cosas obran para bien, tenemos que definir ese bien en función de ese propósito, de permanecernos más a Cristo, de parecernos más a Cristo y no otra razón o argumento, por muy necesario o lógico que sea, que es decir, de parecernos a Cristo, ser como Cristo es, ¿verdad? Ahora, dice el pastor, tú me puedes decir, pastor, ¿cómo puedes decir que la muerte de mi hijo o de mi mamá va a traer un bien a mi vida? Esa es una pregunta que el pastor se hace porque se la han hecho en la congregación, ¿verdad? Dice, mi respuesta con lágrimas en los ojos, pero con convicción de fe en mi corazón, es que esa pérdida que estás sufriendo es una herramienta que Dios está usando en su trato personal contigo y que está obrando para un bien eterno, que es para transformarte a ti y a todos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hay que tener fe para declarar esto, hermanos, ¿verdad? Dios te consuela, te fortalece, te hace crecer y madurar en medio de este dolor inmenso. Y te muestra que tiene un propósito sublime y glorioso en tu vida y que a sus ojos lo eterno tiene mayor valor que lo terrenal. Esto nos llena de esperanza. Y vamos a 1 Tesalonicenses 4:13. No lo busques. Él cita. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. La palabra dice, no se entristezca tu corazón como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Sabemos a dónde vamos. Amén. Ahora, el que ama más este mundo se quejará más. No verá lo que Dios hace porque su vista no está en él, sino en sus propios sentimientos. Esta palabra está muy buena. Ahora dice, podemos decir en este minuto que aún cosas terribles como el COVID, la falta de alimentos, de medicinas, la injusticia, el desgobierno de los que están en eminencia, que no nos están gobernando, ¿verdad? Nos están maltratando. Y tantas calamidades por las que estamos pasando causan dolor, sufrimiento, tristeza y mucha indignación santa. Amén. Pero si nos calmamos un poco y oramos y nos sujetamos confiadamente a las promesas de Dios, el Espíritu Santo nos va a mostrar que hay un buen propósito detrás de todas esas cosas que nos están aconteciendo. Y eso nos debería dar tranquilidad y paz y conteniendo como creyentes para este fin. Fin de la cita. Esa es la cita que puso el pastor. Yo creo que está tremendo. Verdaderamente muy tremendo. Ahora yo digo, absolutamente todas las cosas que ocurren a un creyente cooperan para bien. Hay un bien que esperamos todos los cubanos en el mundo entero. En todas partes del mundo. Esperamos que eso termine, ¿verdad? Que termine ¿qué? Todo. Que termine el gobierno, que termine el COVID, que termine las enfermedades y que la gente allí sea libre y pueda comer y pueda tener medicamentos y pueda vivir. Porque no están viviendo. Entonces, yo creo que la libertad de Cuba es algo por lo que tenemos que orar. Porque es libertad no solamente de la opresión política, sino es libertad del pecado, de la brujería, de tantas cosas malas que ha habido en ese país, que ha traído tantos años, esos 62 años de sufrimiento, de terror, de negar a Dios, de querer no decir que Dios no existe, de perseguir a la iglesia, porque esa es la historia de estos 62 años. Entonces, nosotros los cristianos cubanos que vivimos, hoy puede ser que haya gente de otras partes del mundo viéndonos y dirán, esta gente siempre con su cosa, pero es que tenemos una necesidad que lleva 62 años de antigüedad. Libertad. ¿Verdad? Libertad. ¿Ustedes saben lo que significa libertad? El poder expresar la forma que uno quiera expresar. Pero libertad también significa romper ataduras de pecado y de miseria
¿Qué son lo que hay ahí? Es lo que hay ahí, ataduras de pecado y de miseria. Entonces mucha gente del mundo no quiere ver eso. No quiere verlo, porque están ciegos también por el pecado y la miseria. Amén. Entonces, en el día de hoy, nuestro propósito es pedirle a Dios, somos más que vencedores, ¿verdad? Somos más que vencedores. Pero somos vencedores porque sabemos en quién hemos creído y a ese Dios poderoso le vamos a pedir que traiga libertad para Cuba. Que traiga libertad a los corazones. Que la gente en medio de estos problemas se convierta. Conozca a Dios. Y venga a Él. Porque es el único que va a poderlo sacar de todo eso. Porque siempre hemos estado esperando de los americanos y el milagro del americano. Pero Dios es el único que puede sacarnos de esa situación. No más nadie. Estos aquí son unos sinvergüenza también y no van a hacer nada. Entonces, no podemos esperar nada de los hombres. Ni de los políticos de acá, ni de los de allá, ni de los de ninguna parte del mundo. Porque a los políticos no les interesa. ¿Quién es el que está sufriendo? El pueblo de Cuba y nosotros que vemos sufrir a los que están allá, que amamos, que esperamos que verdaderamente levanten, ¿no? Entonces un poquito de política hoy, pero es que esto me llamó mucho la atención lo que este hombre dijo, porque están viendo ellos allí también la situación, ¿verdad? Ahora, la están viviendo, ¿verdad? Esta palabra nos va a traer paz a nosotros y lo que nos queda por hacer es orar. Nosotros hemos tratado de estar ayudando a algunas personas que conocemos, de alguna manera, mandándole dinero, medicamentos y esas cosas, pero lo más importante que tenemos, la mejor ayuda que podemos hacer es orar al Señor. De ahora en adelante, que nuestras oraciones sean para ellos, ¿verdad? Ahora, voy a continuar en la palabra para concluir este capítulo, porque este capítulo es hermoso. En el 31 le vimos que ¿quién contra nosotros? Y hay unas promesas hermosas aquí a partir del verso 32. Voy a leer el 32 al 39. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es ese? Dios. Entregó a su Hijo por nosotros. ¿Cómo piensas tú que no te va a dar todas las cosas? ¿Lo crees? Amén. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Amén. Dios es el que justifica. Él es Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusará a nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios en Cuba que están buscando a Dios allí? ¿Quién los va a acusar? ¿El gobierno? ¿Tribulación? Nada. Aquí lo dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y murió por nosotros, ¿verdad? Más aún el que también resucitó. También resucitó. No solamente murió, está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Ahí está todo el ministerio de Cristo en ese versículo. ¿Qué? Muerte, resurrección e intercesión. Está allí, intercediendo por nosotros. En este momento es el único que está intercediendo de verdad por nosotros. Así que no dejes de orar. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, dice la pregunta, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ellos están sufriendo de todo eso. Y miren cómo habla este hombre. Nada lo ha separado del amor de Cristo. La iglesia siempre sigue caminando. La iglesia es lo más antiguo que hay, porque la iglesia es de Cristo. No es de los hombres. Tú puedes matar al pastor, pero no vas a matar a la iglesia. Amén. Una vez escuché a un muchacho ruso que después que habían perseguido mucho a la iglesia, tanto, y él llegó un momento que estaba persiguiendo la iglesia, él le mandaron a quemar unas Biblias. Cuando llegó a donde estaba a quemar las Biblias, que empezó a buscar las Biblias que iba a quemar, se encontró una Biblia que era de su abuela. Estaba dedicada por un pastor a la abuela de él. Y la empezó a leer y se convirtió.
Que decir, contra la iglesia nadie puede. Sí, tantos y tantos que hay, ¿verdad? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ya estamos muertos por causa de Cristo. Ya somos ovejas de matadero. ¿Qué más puede pasar, verdad? Amén. Y eso es lo que está pasando ahí en Cuba, que ya el COVID ha tomado tantas cosas que ya a la gente le da lo mismo salir a la calle. Y decir, porque siguen saliendo a la calle, no sé si usted lo sabe, siguen en las calles, siguen protestando, siguen pidiendo libertad, es lo que están pidiendo. ¿Ok? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que esto es más que suficiente. Esta palabra es muy clara y es una palabra para este tiempo, ¿verdad? Entonces, confía, ora, espera, porque tú eres de los amados. Amén. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Vamos a orar un momentico ahora, vamos a ponernos de pie, vamos a orar por Cuba, para que Cuba sea libre. Hoy me he enfocado en Cuba, pero nos sirve a todos, para todas nuestras circunstancias de la vida, esta palabra. Señor, estamos delante de tu presencia, creyéndote porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a tu propósito son llamados. Nosotros somos de esos, de los llamados, de los que te amamos y que tú amas. Y te pedimos en esta hora que todas las cosas que estén pasando nos ayuden a bien. Que tú bendigas nuestra vida en este lugar, que tú nos llenes de tu presencia, que nos des paz y que podamos confiar plenamente en que nada nos podrá separar del amor de Dios.